Los arrays en programación son un tipo de estructura de datos para almacenar una secuencia de elementos. En C, los arrays deben contener elementos del mismo tipo. ¿Y esto qué te permite? Que en vez de declarar variables individuales, por ejemplo, primer número, segundo número, tercer número, declares una variable de tipo array, cuyos elementos sean números y los puedas acceder de manera dinámica a través de un índice. En otras palabras, sin la presencia de arrays, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decir como primer número es igual a 3, segundo número es igual a 2 y tercer número es igual a 5. Y así sucesivamente. Nota que todos son números, que son números con un tipo de número entero, y bueno, esto se vuelve algo engorroso. Los arrays solucionan ese problema y nos entregan otros beneficios que ya vamos a ver. Entonces, antes de eso, vamos a ver entonces cuál es la sintaxis de declaración de un array. Para declarar un array comienzas con el tipo, luego vendría el nombre del array y por último utilizamos los corchetes cuadrados y colocamos el tamaño que va a tener ese array. En otras palabras, por ejemplo, si queremos declarar un array que tenga este nombre, y aquí le vamos a decir que va a obtener, por ejemplo, 5 elementos. Entonces, con esto hemos declarado un array de nombre ar y que tiene 5 elementos que son de tipo entero. Pero también es posible que queramos inicializar un array de una vez. Entonces, tanto declararlo como inicializarlo, podemos decirle que va a ser un array de 5 elementos y la inicialización vamos a usar las siguientes llaves. Y a continuación vendrían los datos. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Y con esto ya hemos declarado e inicializado un array. Es importante que tengas en cuenta que la cantidad de elementos no puede ser mayor que la que se está declarando. Si acaso no quieres tener esta limitación, podrías, por ejemplo, colocarlo sin elementos y justo acá 1, 2, 3, 4, 5. Por debajo, este array va a tener el tamaño de 5 a pesar de que no digamos que tiene una cantidad de 5 elementos. El problema vendría entonces cuando, como te mencioné, acá digamos que es un array de 6 elementos y aquí solo estemos colocando 5. Eso sí nos generaría un error. Es posible que quieras acceder a uno de los elementos dentro del array. Para eso utilizamos los índices. Los índices nos permiten acceder al elemento que nosotros deseemos al interior del array. Para eso tenemos que tener en cuenta que los índices empiezan a contar desde 0. En este caso, si queremos acceder y obtener el número 1, para eso utilizaríamos el array en la posición del índice 0. Y si queremos acceder por ende al último elemento, pues entonces teniendo en cuenta que estamos empezando desde la posición 0, entonces para llegar al último elemento tendríamos que usar la posición 4. Vamos a ver cómo luce eso y vamos a acceder respectivamente a esos dos elementos. Vamos antes a cambiar esta variable de nombre y vamos a colocar un printf en el cual, como vamos a imprimir un número, vamos a colocar el especificador de formato y a continuación new array en la posición 0. Vamos a repetir y a continuación vamos a colocar en la posición 4. Y precisamente como estamos imprimiendo algo, pues coloquemos entonces nuestra librería de estándar input output. Esto listo, vamos a compilar y tenemos aquí un error porque no estamos usando esta variable. Muy bien, vamos a comentar y volvemos a compilar. Y en este caso, bueno, aquí como siempre me faltó colocar el salto de línea para tener un mejor aspecto de el resultado. Entonces, como ves, el primer índice en este caso tenemos el número 1 y en el último índice, en la posición 4, tenemos al número 5. ¿Qué sucede entonces si antes de eso queremos cambiar uno de los valores dentro de nuestro array? Para eso tendríamos que hacer algo muy similar y es acceder al índice o utilizar el índice en el cual nosotros queremos cambiar el número. En este caso vamos a cambiar el primer número y a este le vamos a colocar el número 10. Vamos nuevamente a imprimir, esta vez solo imprimiremos la primera posición
Y como ves, aquí tenemos el número 10. Ahora bien, ¿qué sucede por debajo cuando declaramos un array? En C, cuando declaramos un array, lo que hacemos es ocupar espacios continuos de memoria. Entonces, ¿recuerdas cuando te dije en el video de variables que cuando declaramos una variable como A, lo que hacíamos era reservar un espacio de memoria y que para una variable de tipo entero ese espacio era de 4 bytes? Pues con un array sucede exactamente lo mismo, pero en este caso, como hablamos de que este array tiene 5 números enteros, en este caso este array tiene un tamaño total de 20 bytes. ¿Eso cómo luce en la memoria? Bueno, vamos a hacer una abstracción de la memoria y vamos a imaginar que estas casillas que tenemos aquí, que va de la 60 a la 79, son las direcciones de memoria. Esta casilla que tenemos aquí es la variable tal como la definimos y estas casillas que están aquí son el valor que almacena la variable. En este caso, si hablamos de que estamos definiendo, vamos a tomar por ejemplo esta variable que es de tipo entero y que está declarando para la palabra ar un total de 5 números de tipo entero. Por ende, eso va a tener el siguiente aspecto. Al ser 5 números, vamos a ocupar toda esta fila que está acá. Y eso se debe a que, en este caso, tenemos aquí el primer número que serían estos primeros 4 bytes, el segundo número serían los siguientes 4 bytes, el tercer número tendríamos aquí los siguientes 4 bytes, el cuarto número y el quinto número respectivamente. Ahora bien, esto tiene un signo de interrogación y tiene un signo de interrogación porque en este caso nosotros únicamente tenemos declarada nuestra variable. Algo diferente pasaría con newArray, que además de declararlo, lo estamos inicializando. En este caso, en el caso de newArray, tendríamos aquí como nombre de variable newArray y aquí en las primeras 4 posiciones vamos a copiar y a pegar esto respectivamente. Y tendríamos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y así es como luce la declaración de un array dentro de la memoria. Si hacemos un ejercicio similar con una variable de tipo char, a la que le colocamos myArray, y vamos a declararlo como un array de 3 posiciones. Entonces, al ser una variable de tipo char, estamos hablando que vamos a ocupar 3 bytes. ¿Por qué? Porque la variable de tipo char, como mencionamos antes en los tipos de variable, en la clase de tipos de variable, la variable de tipo char solo ocupa un byte en memoria. Por ende, en este caso, la ocupación se haría de manera aleatoria y en este caso vamos a tener esta variable entre las posiciones 86, 87 y 88. Como no lo hemos inicializado, en este caso, pues no tendríamos un valor definido. ¿Cómo luce esto en código? Bueno, para eso vamos a crear, bueno, antes que nada vamos a comentar esta variable que tenemos aquí y vamos a descomentar esta. Esta también ya no lo necesitamos y vamos a crear una variable que se llame, o una función, debo decir, que se llame print addresses. Esa función va a recibir nuestro array. Y por lo tanto ahora tenemos que crear, no va a retornar nada. Tenemos que definir su prototipo. Y dentro de su prototipo decimos que va a recibir un array de 5 posiciones. Vamos a ver entonces cómo luce. Esto también lo podemos borrar y vamos a esta definición. Entonces, ¿qué es lo que haremos con print addresses? Lo que haremos será imprimir las direcciones de memoria de los elementos de un array con un tamaño definido. Entonces, al saber que tenemos 5 elementos, pues bien podríamos usar un loop, pero vamos a hacerlo para cada uno de los elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar printf. Y el identificador o el especificador de formato que vamos a usar en este caso es %p. Y después de %p vamos a colocar un texto address of first element in the array is
y a continuación colocaremos entonces este símbolo ampersand, que es el que podemos usar para obtener la dirección de memoria de los elementos al interior de un array. Y a continuación lo que usará será array en la posición 0. Vamos a repetir lo mismo. Y vamos a la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Siempre el último elemento, este siendo el segundo, este siendo el tercero, este siendo el cuarto. Vamos a poner eso, vamos a cambiar. Pero antes de olvidar, vamos a colocar aquí los datos de línea. Ups, y así vamos a cambiar. Y este es nuestro resultado. Si compilaste usando las flags de error, extra y pedantic, es posible que obtengas un error en el cual se está referenciando un void y un asterisco. Eso es normal porque printf es una función variádica y eso es un tópico que vamos a tocar más adelante. Por el momento te digo que compiles usando la opción más sencilla, es decir, sin flags, y miremos el siguiente resultado. Entonces vemos que el primer output nos muestra una dirección de memoria que termina en 0, el segundo nos muestra una dirección de memoria que termina en 4, luego que termina en 8, luego que termina en C y luego que nuevamente termina en 0. Como sabes, lo que estamos imprimiendo acá son números enteros, cuyo tamaño de memoria es de 4 bytes. Por ende, como ves, es normal que salte de 4 en 4. Si te fijas acá, pasa de 8 a la letra C y es porque para las direcciones de memoria se usa el sistema hexadecimal, del cual se cuentan con 16 campos. Los primeros 9 campos son los números del 0 al 9 y luego continuamos con las letras A, B, C, D, E y F. Entonces, después de la letra C, vamos a contar 4 campos, C, D, E, F, y luego continuamos con el número 0 y vuelve e iniciamos, solo que esta vez mira que el número 4 pasó a ser el número 5. Ahora vamos a entender otro concepto de los arrays. Para eso voy a comentar esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, voy a comentar esto y voy a crear una nueva función, siempre digo método, una nueva función. En C solo existen las funciones, los métodos son más propios de la programación orientada a objetos y C no tiene programación orientada a objetos. Por eso la corrección. Entonces, este método, esta función se va a llamar printArray. Y printArray va a recibir nuestro array y adicional va a recibir el número de elementos dentro de nuestro array, que en este caso sería 5. Por supuesto, tenemos que definir nuestro prototipo. Entonces, vamos a definirlo aquí, printArray, que va a recibir a new array y también va a recibir una variable que es el tamaño de ese array y la vamos a denominar size. Ahora entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en printArray. Tienes que imprimir la dirección y el valor de los elementos en ese array. Yo te sugiero que pauses el video y lo intentes hacer y mires cómo te fue en la solución. Entonces, para eso lo que haremos será colocar un bucle for en el que vamos a definir una variable i que va a ir hasta size sin incluirlo y que va a aumentar de a 1. Y a continuación vamos a imprimir el valor y la dirección de memoria. Para luego incluir, entonces, como parte del valor, vamos a colocar array en la posición i, en la posición que estamos iterando, y a continuación, como ya aprendimos, el símbolo de ampersand para imprimir la dirección de memoria, y hacemos exactamente lo mismo. Array y listo. Vamos a guardar y vamos a compilar. Y este no es el resultado. Hemos imprimido cada uno de los valores de nuestro array y hemos imprimido las direcciones de memoria, entendiendo nuevamente que como es un array de enteros, las direcciones de memoria están separadas por 4. Pero hay algo más que podemos hacer. Vamos a tomar el array en la posición i y vamos a decirle que sea igual a i por 3, es decir, al valor que lleva i por el número 3.
Vamos a guardar. Y ahora vamos a llevarnos esto mismo que tenemos acá en main. Y vamos a imprimir los valores de este array. Entonces, para eso hemos definido una variable y vamos a decirle que en vez de size, que no lo tenemos definido, sea menor o igual a 5, menor a 5, corrijo, y vamos a mantener este print aquí. Vamos a colocar aquí, antes que nada, un salto de línea al inicio para diferenciarlo del otro. In the array, vamos a colocarle from main para que sea aún más fácil diferenciarlo. Y vamos a imprimir. Bueno, esto ya sobra. Y a esto le falta un pequeño indentado aquí. Listo. Nuevamente, compilamos. Entonces vemos que lo primero que sucede es nuevamente tenemos el mismo resultado, pero ahora fíjate que los valores han cambiado. Nosotros habíamos definido la variable newArray con los valores del 1 al 5 y esa era la variable que le estábamos pasando a la función printArray. PrintArray fue lo que efectivamente hizo es imprimir esos valores y las direcciones de memoria de cada uno de los elementos al interior de ese array. Ahora estamos imprimiendo nuevamente este array que tenemos aquí, pero vemos que los valores son diferentes. ¿Y eso por qué sucedió? Porque lo que estamos haciendo aquí es pasar por referencia esta variable. ¿Cómo así pasar por referencia? Bueno, en las funciones existen dos formas de pasar una variable. La primera es pasar por valor. Cuando pasamos una variable por valor, se crea una copia de ese valor dentro de la función que vamos a modificar. Entonces, si nosotros estuviésemos pasando por valor una variable a esta función, todas las modificaciones que hiciéramos al interior de esa función no afectarían el valor original, que es este que tenemos acá. En cambio, cuando pasamos por referencia, todas las modificaciones que nosotros hacemos al interior de esta función luego afectan a esta variable que tenemos aquí y esa es la razón por la cual los valores cambian. ¿Qué sucede? Que por defecto, siempre que nosotros declaramos, inicializamos un array y lo pasamos a otra función, lo que estamos haciendo es pasarlo por referencia. Eso quiere decir que todas las modificaciones que nosotros hagamos en print array al array original, luego se van a ver reflejadas aquí en la función main, que es exactamente lo que pasó. Y si te fijas, la dirección de memoria es exactamente la misma, 80, 84, 88, 80, 84, 88. Cuando pasamos una variable por valor, si la vuelves a imprimir, si la imprimes tanto en la función donde la estás pasando como en este caso, nuestra función main, vas a ver que en este caso la dirección de memoria es diferente. Y eso explica por qué las modificaciones que hagas dentro de la función no afectan a la función donde originalmente se declaró la variable. Y lo último que vamos a ver el día de hoy son los arrays multidimensionales. Los arrays multidimensionales son aquellos que contienen filas y columnas. Considerando que esto fuera solo una fila, pues los arrays multidimensionales van a tener varias, como varias consecuciones de este tipo de elementos. Entonces, la declaración de un array multidimensional es muy similar a la del array sencillo, donde simplemente declaramos antes el tipo. Sobra decir que tiene que ser del mismo tipo todos los elementos del array multidimensional y a continuación vamos a colocar el primer tamaño y luego el segundo tamaño. Y esta es básicamente la declaración de un array multidimensional. En el primer tamaño estamos hablando del número de filas y en el segundo estamos hablando del número de columnas. Así que vamos a ver ahora eso cómo luce. Vamos entonces a declarar, por ejemplo, un array. Vamos a colocarle solo A y vamos a decir que es de tamaño 2, 4. ¿Cuáles serán los valores de ese array? Bueno, entonces primero declaramos unas llaves, llave de apertura, llave de cierre y vamos a tener dos filas. Y cada fila va a tener 4 valores. Esta va a ser la primera fila y la segunda fila va a ser 5, 6, 7 y 8. Y así es como declaramos un array multidimensional.
Sobra decir también que las llaves anidadas mejoran la legibilidad, pero son opcionales. Es decir, que podríamos hacer esto. Y esto va a ser igual a esto mismo que tenemos aquí, pero podemos remover esta llave que está aquí, esta llave que está aquí, esta llave que está aquí y esta llave que está aquí, y ambos son exactamente lo mismo. Para acceder a un array multidimensional, simplemente lo que hacemos es accederlo a través de la posición de la fila y la posición de la columna. Entonces, por ejemplo, si queremos acceder a este número que está aquí, estamos hablando de que esta sería la fila en la posición 0 con la columna en la posición 1. Vamos a verlo de una manera más clara y para eso vamos a borrar y vamos a llamar a un nuevo método que vamos a crear, que se va a llamar print multidimensional array. Entonces ese método va a recibir, primero va a recibir, bueno, antes que nada deberíamos declarar un array. Borrar el que ya teníamos. Vamos a copiar esto. Vamos a guardar nuestro array previamente hecho y vamos entonces a enviar a. Y vamos a decir que a en print multidimensional array es void print multidimensional array y vamos a decir que este array es a y va a tener 2 filas y 4 columnas. Y por supuesto es un array de tipo entero. Con esto listo, vamos a comentar acá, esto no lo necesitamos, esto tampoco lo necesitamos. Y lo único que necesitamos ahora es esto. Empezamos con el primer for. Entonces para esto vamos a definir una variable llamada row, que será la fila, que iniciará en 0, irá hasta el número 2 sin incluirlo y que aumentará en 1. Y a continuación colocamos el for anidado y en ese for anidado vamos a colocar la columna que también iniciará en 0, que irá, ok, aquí tenemos un error. Esto es la costumbre. Ops. Esto es row. Aquí tenemos columna que será menor a 4 y que aumentará en 1. Y aquí falta el int. Listo. Ahora vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir entre corchetes cuadrados. Colocaremos primero el valor del índice al que estamos accediendo. En este caso tendríamos que colocar aquí porcentaje i, porque vamos a imprimir un entero, porcentaje i, y a continuación el valor que también sería un entero. Entonces colocamos un porcentaje i. Y a continuación vamos a colocar entonces row, que va a representar el índice en las filas, col, que va a representar el índice en las columnas, y luego vamos a colocar array en la posición row con col. Y este es nuestro resultado. Vamos a colocar un salto de línea que se me ha olvidado de nuevo. Creo que va a ser una constante dentro del curso. Vamos a compilar otra vez y vamos a imprimir. Y este es el resultado. Entonces, dentro de las filas se mantiene el número 0 porque primero iteramos sobre el valor de las columnas. Una vez hemos llegado al número 3 en las columnas, las filas aumentan en 1. Estos son los arrays multidimensionales. Hay mucho más para ver con los arrays, pero para eso tenemos que tener claro un concepto que son los punteros. Y es el concepto que vamos a ver en la próxima clase. Una vez tengamos más claridad de los conceptos, vamos a retomar con mucha más profundidad los arrays.